contarles un poquito acerca del libro de Lucas, porque yo creo que es importante cuando venimos a la iglesia que aprendamos Biblia y aprendamos historia, ¿no? Y aprendamos el trasfondo de los libros de la Biblia que leemos. Y en primera instancia quiero dejarles saber que vamos a estar hablando acerca de la parábola del hijo pródigo. Quiero hablar acerca de la parábola que acabo de compartir con ustedes en el verso 16 de Lucas, acerca del mayordomo infiel. Y luego quiero hablar acerca de la historia que Jesús contó, que no es una parábola, acerca del rico y Lázaro. Esta parte de la escritura está escrita, ¿verdad?, por un hombre sumamente inteligente. Quiero que sepa que Lucas no es uno de los apóstoles, y se dice que Lucas no es tampoco judío, sino que Lucas es un gentil, ¿verdad? El apóstol Pablo lo pone en el libro de Colosenses como en la lista de gente que no es judía, ¿verdad? Y esto es algo muy relevante porque también se sabe que Lucas escribió el libro de los Hechos, ¿verdad? Y entre Pablo y Lucas encontramos que siempre estuvieron juntos. Así que estamos hablando de dos hombres intelectuales, dos hombres estudiados, dos hombres preparados. Se puede decir que Lucas era médico, ¿verdad? Y en aquel tiempo era muy difícil ser médico. Si tú puedes comparar a Lucas, lo compararías hoy en día con un científico, por decirlo así. Y también si hablas de Pablo, puedes compararlo con un erudito, ¿verdad? Una persona supremamente estudiada, preparada. Y así, Dios llamó diferente tipo de persona, de diferente walks of life, como se dice en inglés, ¿no? Diferente background. Pero estos dos se considera que son de los hombres más sobresalientes, ¿no?, en cuanto a intelecto, capacidad para poder escribir. Entonces, cuando tú ves un doctor escribiendo el evangelio, ¿no? También quiero dejarles saber que hay 4 evangelios, 3, ¿verdad? Se llaman sinópticos porque se parecen mucho el uno con el otro. El único que no es parecido es el evangelio de Juan, así que Lucas es uno de los evangelios sinópticos porque las historias se parecen mucho. Aunque ahí vamos a encontrar por un doctor reconociendo 20 milagros que hizo el Señor Jesucristo, que para un científico es bien difícil reconocer que Dios hace milagros, ¿verdad? Así como también vamos a encontrar 18 parábolas en este evangelio, y uno de los pasajes que no aparecen en ningún otro evangelio, ¿verdad? Como por ejemplo el hijo pródigo y el detalle del camino a Emaús, que para todos los que han sido católicos por tantos años saben qué sucedió camino de Emaús, ¿verdad? El camino de Emaús, Jesús se le aparece a 2 discípulos, se aparece y se desaparece básicamente, y Lucas es el único que lo cuenta, y para un doctor ha de ser bien difícil contar que alguien se aparece y luego se desaparece, ¿verdad? Ya que los doctores no creen en nada de eso. Pero entonces este evangelio de Lucas, ¿verdad?, es digno de poderse chequear y de poderse revisar, porque encontramos pues que aquí hay un hombre inteligente tratando de explicarnos lo que es el propósito del evangelio de Lucas, es revelarnos al hombre perfecto. Ustedes saben que hubo un primer Adán que la regó, ¿verdad? Ese fue el primer hombre, pero hay un segundo Adán que viene del cielo, que es el Señor Jesucristo, que es el que vino básicamente a resolvernos todo el problema acá que teníamos con el pecado, ¿verdad? Él es el que realmente nosotros adoramos, bendecimos y de Jesús queremos aprender. Pero Lucas nos revela a Jesucristo como el hombre perfecto. Yo creo que valdría la pena decirles a ustedes en esta mañana que por supuesto, ¿no? Por ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, ¿verdad? Dice que los atenienses, que eran los griegos, y que de hecho de una manera profética, quiero explicarte algo. En el libro de Daniel, hablando del tiempo final, dice que los ángeles de Dios estaban peleando con el espíritu de Persia, ¿no? Y estas guerras son guerras físicas. Pero también en el libro de Daniel se revela que los ángeles de Dios actualmente, en este momento, están peleando contra el príncipe de Grecia, ¿verdad? Y les estoy hablando ya del contexto espiritual del tiempo profético que estamos viviendo. Acuérdense que en Grecia fue donde se inventó toda la filosofía. Los dioses de los griegos no eran como los dioses del oriente, no, que eran seres raros y feos. Los griegos trataron de endiosar al hombre, y todos sus dioses y todos sus ídolos tenían imagen de hombre. De tal manera pues que los griegos estaban dedicados a endiosar al hombre, y es precisamente el espíritu que estamos combatiendo hoy.
Hoy la gente no quiere entender el evangelio porque el evangelio pertenece al mundo espiritual. Es tan espiritual el evangelio que parece una estupidez para la gente porque es muy sencillo, y mucha gente hoy en día, los intelectuales, los ingenieros, los doctores, la gente preparada y graduada, están regresando al hinduismo y están yendo al budismo. Gente que nació en el cristianismo se están apartando del Dios verdadero para poder endiosar al hombre, ¿no? Y hoy en día el culto a los hombres es popular. Inclusive algunos en la iglesia cristiana, por ejemplo, los músicos y los pastores, la gente los ve como si fueran figuras especiales, ¿no? O sea, hay un tipo de culto al hombre, y desgraciadamente está sucediendo también en la iglesia. Y esto tiene que ver con el espíritu que estamos combatiendo, ¿no? Es un espíritu de intelectualismo, ¿no? Se puede decir que el mejor idioma en aquel tiempo era el griego, ¿no? Y por supuesto, el doctor Lucas se mete en la anatomía, se mete en la vida de Jesús, ¿verdad? En el nacimiento de Jesús, en la forma en que Jesús vivió como un hombre perfecto y sin pecado. Se metió también en la crucifixión, ¿verdad? Y en la muerte del Señor, de tal manera que Lucas como médico nos da, se puede decir como obstetra, ¿no? En el principio nos da el nacimiento de Jesús y termina siendo casi como un médico forense, ¿no? Que nos declara médicamente y profesionalmente que Jesús murió literalmente en la cruz, pero luego nos declara también de una forma profesional que Jesucristo resucitó de los muertos porque fue levantado por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces tenemos que entender, hermanos, que nosotros estamos frente a literatura intelectual, ¿verdad? De gente preparada y profesional que nos está enseñando, ¿verdad? Lo que realmente es el evangelio a un nivel intelectual. Por eso cuando Pablo, ¿verdad?, llegó a Atenas, dice que los atenienses tenían una imagen a un Dios no conocido, ¿verdad? Porque lo que sucedía era esto, en el intelectualismo. Y cuando la gente se vuelve muy inteligente, se puede decir, ¿no? Como los griegos estaban tratando de lograr ser inteligentes y tratar de alcanzar al hombre perfecto, porque esa fue toda la imagen de Roma, de Grecia. Y aún así tú puedes tener, por ejemplo, a un griego como Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro Magno, que le dice, ¿no? En la historia del imperio griego, él llevó esta filosofía y toda esta enseñanza a toda Europa, ¿no? Y por eso es de que hoy en día aún las universidades son influenciadas por este espíritu, ¿verdad? De el culto a la diosa de la sabiduría, ¿verdad? Muy importante entender entonces que el apóstol Pablo, ¿verdad?, y el doctor Lucas caminaban por las carreteras romanas, se puede decir con un idioma universal, ¿verdad?, predicando un evangelio global en un tiempo como aquel cuando no había tecnología. Entonces podemos hoy entender que tiene dos propósitos el libro de Lucas. El primer propósito es literario, es histórico, porque nos habla de instituciones, de costumbres, de geografía, de historia. Y el segundo, ¿verdad?, es de contexto espiritual, porque nos habla del hombre perfecto que es el Señor Jesucristo, el cual siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como excusa, ¿no?, sino que vino para revelarse a nosotros como nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo creo que cabe bien decir que Jesús en Mateo es el Mesías, en Marcos es el siervo de Dios, en Lucas el Señor Jesús es el hombre perfecto, y en Juan el Señor nos revela a Jesús como el Dios que se hizo hombre. ¿Cuántos aquí están totalmente convencidos que Dios se hizo hombre para pagar en la cruz y sacarnos a nosotros de la condición en que nos encontrábamos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se han logrado abrazar con el Señor? Y cuando usted se siente triste, hermano, no hay cosa más linda que te abrace tu Padre, ¿verdad? Que te abrace el Señor y que el evangelio sea una realidad en tu vida. Hermanos, el evangelio tiene que ser una realidad en la vida de cada creyente, hermanos. No estamos en una religión. Gracias a Dios, Dios nos sacó de la religión. Dios nos ha metido a una vida diferente con Cristo, y por eso tenemos que tener fe. Diga gloria a Dios. Y tenemos que estar contentos y felices porque el Señor nos... Entonces Lucas, ¿verdad?, nos habla de la parábola del hijo pródigo, y yo sé que todos la conocen, pero una de las cosas que a mí me llaman más la atención en la parábola del hijo pródigo es de que el hermano que se quedó en la casa tenía más problema que el que se perdió.
porque era un religioso y no estaba dispuesto a llamar hermano a su hermano, ¿verdad? Sino que él pensaba que la religión era un tedio, era un hueco, era un vacío, y que había que estar pendiente de Dios para poder ser bendecido. Cuando el hermano regresó, él se enojó mucho, porque regresó el hermano en lugar de ponerse contento. A veces pienso yo que nos cuesta predicar el evangelio y alcanzar a otros porque nosotros nos creemos mejor que nadie. Y la verdad es que la razón por la que venimos a Cristo era porque no éramos mejor que nadie. ¿Cuántos todavía tienen ese pensamiento en su corazón y se dan cuenta que cuando venimos a Cristo estábamos muy mal, pero que hoy el Señor nos ha salvado y no tenemos que olvidarnos de dónde Dios nos sacó, ¿verdad? En el sentido pues de que tenemos que continuar amando, ¿verdad?, a las personas que necesitan al Señor. Y de hecho, hermanos, el evangelio tiene que seguir siendo predicado, ¿verdad? Y por eso es que es el esfuerzo de reunirnos este día. Otra de las cosas que veo en el hermano del pródigo es que él tenía todo lo que necesitaba. Dice que él le dijo: tu hijo que estaba perdido, que se gastó toda la plata tuya, ahora tú lo recibes y le haces una fiesta y le das un becerrito gordo para que pueda comer, y a mí le dice que he estado siempre contigo, tú no me has dado nada. Y yo quiero decirle, hermanos, que los que hemos caminado con el Señor tenemos acceso a todo lo que necesitamos. Vuelvo y le voy a decir, tenemos acceso a todo lo que necesitamos, hermanos. Dios está a un segundo de ti. Y a su nombre, si es que se le puede medir con tiempo, Dios está a un segundo de ti. Él, cada vez que tú le pides, Él te da. Dice que el que pide recibe, que el que busca hay, el que toca se le abre. Y eso te lo puedo garantizar, porque, hermano, nosotros, por ejemplo, en el ministerio a veces nos vemos a palitos, hermano. A veces pensamos que no va a lograr ser. ¿Y quieres que te diga una cosa? Sucede, hermano, que lo de Dios es imposible, segundo es difícil, y cuando tú sientes Dios ya lo hizo. Y cuando tú ves para atrás y tú dices, ¿cómo fue que pasó? ¿Cómo fue que Dios lo hizo? ¿Cómo fue que Dios nos suplió? ¿Cómo fue que Dios me sanó? ¿Cómo fue que Dios me ayudó? Porque Dios es así. Hermanos, por lo tanto quiero decirte que Dios está ahí siempre para ayudarnos, siempre para darnos. No nos sintamos escasos, no nos sintamos abandonados. Es cierto, yo lo acabo de testificar hace un momento. Emocionalmente uno puede volverse carne, hermano, y uno puede decir, ¿cómo le hago? Pero si tú renuevas tu mente y te das cuenta, hermanos, que todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece, entonces de pronto todas las cosas se arreglan. ¿Cuántos están experimentando conmigo en estos días lo que les estoy tratando de decir? De pronto estás navegando con todo lindo, todo tranquilo, los cielos azules, y cuando tú menos te lo piensas, hermano, boom, viene un problema, ¿cierto o no? Ya sea tuyo o ya sea de alguien, familia, etcétera, ¿no? Especialmente nosotros los padres pensamos que porque los hijos crecieron ya uno ya salió de los problemas. No, hermano, después vienen los nietos y uno siempre se preocupa, ¿verdad? Pero ¿quieres que te diga una cosa? Todos tenemos que aprender a confiar en el Señor, porque el Señor siempre se está glorificando, ¿verdad? Y una de las perspectivas que los griegos tenían, ¿verdad?, era humana totalmente. Fíjate tú que entre más luchaban los griegos, o entre más se pegaban a la tierra, más oscuro era para ellos el mundo espiritual. Voy a volverlo a decir. Entre más uno tiene intelecto, entre más uno le mete cabeza a las cosas, entre más uno piensa en el negocio, entre más uno piensa en el dinero, entre más apegado está uno a las cosas materiales, más oscuro es para uno las cosas de Dios. Y esta es la lucha interminable que todos tenemos, ¿no? ¿Qué como? ¿Cómo me visto? ¿Cómo resuelvo? ¿Cierto o no? Y Jesús, hermanos, lo enseñó clarito con unos ejemplos ridículos. Mirad las aves del campo, mirad la hierba del campo, etcétera. No, manada pequeña, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Pero constantemente lo decía, la gente de afuera tiene necesidad de esas cosas, pero vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Entonces, ¿te das cuenta, hermano? Que entre más pensamos en los problemas, más lejos está Dios de nosotros. Mejor pensemos en Dios, porque Dios es más grande que nuestros problemas.
Y a su nombre, hermano. No nos enfocamos en las cosas que no tenemos. Enfoquémonos en las cosas que Dios ya nos ha dado. Que dicho sea de paso, una de las razones por las cuales echamos para adelante es porque nos damos cuenta que Dios nos ha dado mucho, que Dios nos ha dado más de lo que nos merecemos. Eso cuando tienes un corazón agradecido. Cuando tienes un corazón mal agradecido, solo te mantienes pensando en temores de que te van a robar, que vas a perder, que no vas a poder resolver. ¿Cierto o no? Y no me mires como un hombre perfecto, porque solo hay uno perfecto y se llama Jesucristo, ya su nombre. Pero sí puedo decirte de todo corazón, hermanos, que tenemos que tener fe, que tenemos que caminar en fe, que no podemos desmayar, que tenemos que creerle a Dios más que nunca, porque en este tiempo es cuando Dios más se va a glorificar en nuestras vidas. ¿Lo puedes creer? Yo lo puedo creer. Y por eso es que tengo la fuerza para seguir adelante, porque estoy confiando plenamente en el Señor, ¿verdad? Así que el hermano del pródigo era el problema grande. No sabía que todo lo que tenía su padre le pertenecía a él, ¿verdad? Y esto nosotros con categoría, hermano, tenemos que declararlo. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dígalo conmigo: Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Luego, esta parábola del mayordomo fiel no la voy a compartir con ustedes, pero fíjate tú que el Señor me reveló, me dijo, el pródigo es la relación con el Padre, ¿no? Porque el Padre, a pesar de que estás mal, Dios te ama y te restaura. Dije que Dios te ama y te restaura. Este mayordomo fiel, ¿verdad? Es la parte que vivimos en Cristo, que tenemos todos los bienes que Dios nos ha dado, ¿verdad? Tenemos a disposición en la mayordomía, pero no la utilizamos. ¿Cuántos quieren ser mejores mayordomos y mejores administradores de su tiempo, de su talento y de su dinero, hermanos? ¿Verdad? Esa es la parte de esa parábola. Son dos parábolas, el pródigo y este mayordomo infiel. Pero luego viene una que es violenta, que no es una parábola, es una historia de la vida real que Jesús vio y conoció. La razón por la cual les digo esto es porque es muy improbable que Jesús hubiera utilizado un nombre de alguien, y más, utilizó dos nombres. Utilizó el nombre de Lázaro y utilizó el nombre de Abraham para la parábola, o sea, para la historia, perdón, porque no es parábola. Algunas personas creen que es parábola. Le voy a decir por qué estoy tratando de aclararlo. Porque una parábola es una historia de la vida real que nos transmite una verdad espiritual. Amén. Eso es lo que es una parábola. Utiliza gente real, diferente de una fábula. Una fábula no utiliza personajes reales, sino que utiliza personajes ficticios, ¿verdad? Para los que conocen de arte, saben bien lo que estoy tratando de decir. Pero bueno, anyway, yo creo que es importante diferenciar. Pero este pasaje acá tiene que ver con la forma en que uno vive aquí tan desconectado de Dios, como un griego, pues, ¿no? Que vivía pegado a las cosas materiales y no se daba cuenta de la necesidad que había a su alrededor. Y eso es la lucha, ¿verdad?, que tenemos que nosotros enfrentar día a día. Y aquí está en Lucas 16, capítulo 16, verso 14. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Avaricia es el apego desmedido a las cosas materiales. ¿Estamos de acuerdo? Diferente a codicia. Codicia es solamente desear lo que tiene otro. La avaricia es peor que eso. De hecho, la Biblia dice que la avaricia es idolatría. ¿Cuántas personas, hermano, tienen tanta plata y no la disfrutan? No se la dan a nadie, ni siquiera la disfrutan ellos mismos. Es terrible. Piensan que la plata es su Dios y que si no hay plata ellos se mueren. Yo quiero decirte, hermano, que con dinero o sin dinero, como dijo la canción mexicana, Dios sigue siendo el rey. No tú, sino Dios. Y a su nombre. Porque muchas veces la gente canta y no saben lo que están cantando. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestro corazón, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Fíjate tú qué cosa tan terrible es. Lo que para los hombres es una gran cosa bella, para Dios es un ridículo, ¿no? De lo sublime a lo ridículo. Y eso lo podemos ver a todo nivel, desde la entrega de los Óscares
hasta todo lo que hoy se ve en cuanto a glamour, en cuanto a excelencia, ¿verdad? Lo que para los hombres es sublime, para Dios es abominación, porque Dios no ve el vestido, Dios no ve el carro, la casa, no tu profesión, Dios ve tu corazón. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Cuántos están esforzando por entrar en ese reino? Vamos a ver. Pero más difícil es que pase el cielo y la tierra, que se frustre una tilde de la ley. Y entonces les lanza una acá, out of nowhere. All of a sudden, habla del adulterio, ¿no? De la cambiadera de mujer. Que hoy en día piensa la gente que pueden cambiar de mujer a cada rato. Y Jesús le pone aquí paro a eso. Dice: todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada del marido, adultera. Chao, se acabó. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los adúlteros y al fornicario los juzgará Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que acuérdense que es que hasta que la muerte los separe, ¿no? Y a su nombre. Como aquel que no quería vivir más con su esposa y se murieron los dos, y en el cielo ella se le aparece otra vez y dice: Señor, yo pensé que era hasta que la muerte nos separara. ¿Verdad? Pero entonces dice claramente aquí: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Un cuadro horrible. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Fíjate lo que sucede. Entonces, escucha esto. Jesús de pronto nos permite, esto no es una parábola, es una historia. Jesús nos permite echar un vistazo a lo que pasa después de que uno se muere. Voy a volverlo a decir, porque para los griegos, entre más trataban de ser perfectos y entre más trataban de confiar en su intelecto y entre más endiosaban al hombre, más oscuro era para ellos qué pasa después de que uno se muere. Pero Jesús nos revela y nos da una picture exactita de qué pasa cuando uno se muere. Muchas personas no saben qué pasa y no les interesa tampoco. Si yo fuera tú, yo le pongo bastante atención a esto, porque esto es supremamente importante. Ayer en la mañana un muchacho salió a manejar, ¿verdad? Y de pronto se encontró con otro que pasó toda la noche bebiendo y se metió a la autopista en la vía equivocada, y el borracho mató a la persona que estaba recién amaneciendo para ir a su trabajo probablemente. Ninguno de los dos sabe cuándo se iba a morir. Murió el que no debió haber muerto, como dicen por ahí, ¿no? Pero le tocó. A lo mejor tenía 35 años. Puede haber tenido 15, 18. Ahora mismo hay una cantidad grande de muchachos, jovencitos, muriendo por accidentes de tránsito, ¿verdad? So, who knows? El otro día una muchacha paró en un semáforo, y nunca debes hacer eso, by the way. Se bajó porque se le olvidó algo en el maletero del carro. Vino un loco y le quitó las piernas. Nunca te bajes de tu carro en la autopista. Eso es lo peor que puedes hacer, ni en la calle. Pero lo que estoy tratando de decir es, hermanos, nadie sabe cuándo se va. So we better be ready. Y deberíamos de constantemente tener esto en el corazón. Yo siento que las iglesias se llenan de gente que no piensan en esto. Y de hecho, es difícil que encuentres un pastor que predique de que si tú media vez te casaste, tú no te puedes divorciar. Y te puedes divorciar si tu corazón está tan duro, pero tú no te puedes volver a casar, porque si te vuelves a casar, te vuelves adúltero, y la persona que se casa contigo también adultera, a menos que haya habido una infidelidad, ¿no? Jesús hace una salvedad en el libro de Corintios, el apóstol Pablo nos lo enseña claramente. Hay ciertas salvedades, pero típicamente, hermano, hoy en día la gente piensa que pueden cambiar de mujer a cada rato
o cambiar de marido a cada rato, y eso solamente provoca y perpetúa el adulterio, el cual es uno de los 10 mandamientos. No me está, el cual es uno de los 10 mandamientos que dice claramente que la paga del pecado es muerte. Usted puede vivir, mire cuánta gente, hermano. Aún tenemos, no quiero ser abusivo con esto, pero Bill Gates anuncia que no vive más con su esposa, ¿verdad? Who knows? No soy quien para juzgar eso, pero te das cuenta que la plata no te asegura la inteligencia para guardar tu hogar. Esto lo estoy diciendo no por abusivez ni por mencionar personas, pero es que hay veces que la gente piensa que si solamente tuvieran dinero resolverían todos sus problemas. Se dice por ahí que los matrimonios se divorcian por falta de dinero, también por abundancia de dinero. Entonces, lo que tenemos que hacer es inteligentes para vivir. Yo pienso que una persona que es inteligente para vivir, aunque no tenga plata, pero si logra llevar al final de sus días con su misma esposa y haber criado sus mismos hijos y haber dejado un legado para la sociedad, creo que sería mejor que tener mucha plata. ¿No les parece a ustedes? Pero más sin embargo, no, cuando se vive de la forma que se vive hoy, lo único que interesa es la plata. Lo único que interesa es lo material, lo único que interesa es este mundo. Y así pasa también en la iglesia cristiana, hermano. La gente le gusta mucho la pompa, le gusta llamar mucho la atención, etcétera, etcétera. La iglesia está plagada de gente vanidosa. A propósito me quedé callado, eso es para que lo remojen. Porque muchas veces la vanidad nos lleva a pecar. El orgullo, la arrogancia, el figurar, el estar siempre en primer lugar. Jesús le dijo, lo primerito que les mencionó fue lo del matrimonio. Mira, es una cosa rara. Y luego comienza a hablar, ¿verdad?, de este pasaje. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Inmediatamente, no se quedó flotando, no hay un alma en pena. Cuando uno muere, uno o va para el infierno o va para el lugar de descanso, ¿no? En este momento acá, el seno de Abraham está en el centro de la tierra. Cuando Jesús resucita de los muertos, Él traslada el seno de Abraham al tercer cielo de Dios. Eso está comprobado por la Escritura. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Y si te das cuenta, tiene uso completo de todas sus facultades. Puede pensar, puede conocer. Su cuerpo se quedó en el cementerio, pero su alma está en el lugar de tormento. Y el tipo conoce, puede identificar, puede saber, puede pensar. Es como si estuviera vivo. Le dice: ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Date cuenta que el mendigo estuvo a su puerta todos los días que él hizo banquete, todos los días que él entraba y salía con su carro, etcétera, iba y venía. Siempre vio al mendigo y nunca lo ayudó. Date cuenta de eso. Pero ahora él necesita que el mendigo, él considera y más o menos calcula que pueden mandar al mendigo porque era lo más cerca que él tenía, ¿no? Lo conoció, lo vio todos los días, nunca lo ayudó, pero lo vio todos los días. Entonces considera que a lo mejor es el que más cerca conoce de los que está viendo, ¿no? Porque Abraham en realidad nunca lo conoció, solo oyó hablar de Abraham, pero por alguna razón entiende que es Abraham con el que está hablando. ¿Por qué? Porque está completamente vivo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice, además dice, pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros, y me imagino que no había nadie que quería pasar para allá, pero solamente está tratando de explicarlo, no pueden ni de allá pasar
para acá. Diga conmigo, ni de allá pasar para acá. O sea que el purgatorio, hermanos, no existe. El purgatorio solamente es una doctrina religiosa para sacarle dinero a la gente, para consolarlos, ¿verdad?, de que de alguna manera pueden sacar a sus familiares de un lugar neutral o de un lugar donde hay cierta disciplina y castigo. La Biblia nunca, jamás habla de un lugar neutral. O estamos o no estamos. Y eso es lo que la gente no quiere oír. Ninguno de nosotros quiere oírlo. ¿Sabe por qué nosotros no manejamos la muerte correctamente? Porque no fuimos hechos para morir. La razón por la cual morimos fue por el pecado, pero Dios nunca nos hizo para morir. Es por eso que gracias al Señor Jesucristo nosotros tenemos de vuelta la vida eterna. ¿Cuánto dice gloria al Señor? Jesucristo dijo: todo aquel que en mí cree nunca verá muerte. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y estamos hablando de qué es lo que vas a hacer con el evangelio. Hermanos, mucho se habla de qué haríamos nosotros en el lugar del Señor. Y sabemos que Jesús en nuestro lugar haría bien, porque Él es el hombre perfecto. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero la pregunta ahora no es qué haría Cristo. La pregunta es qué hacemos nosotros con Cristo. What do we do with him? ¿Nos pegamos a Él? ¿Confiamos en Él? ¿Lo amamos a Él? ¿O seguimos endiosando a los hombres o a nuestra propia persona? Dice mi padre, ¿verdad? Comienza a preocuparse por su familia, porque dice: yo no quiero que mi familia venga aquí, porque tengo 5 hermanos, para que él les testifique que vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Y esto quiere decir, hermanos, aquí está Moisés y los profetas. ¿Cuántos tienen esto? ¿Cuántos tienen esto, hermano? Si usted tiene esto, oiga esto, oiga, atienda a esto, obedezca a esto. ¿Me entiende? Porque muchas personas tienen la Biblia, hermano, entienden que no tienen que ser idólatras, entienden que no pueden adorar imágenes y siguen haciéndolo. Y la pregunta es: ¿por qué lo haces? El Señor dijo claramente: no te harás imagen de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No las honrarás, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Dios dice: yo soy un Dios celoso. Yo primera, segunda, tercera y cuarta generación de los que practican idolatría. Aparte de la maldición de la idolatría, hermanos, la pobreza, ¿verdad?, la enfermedad es parte de la maldición. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y también otra parte de la maldición es la inclinación al pecado. ¿No te has dado cuenta tú que donde hay idolatría hay pedofilia? Donde hay idolatría hay perversión sexual. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos a Abraham y a los profetas aquí, verdad? Y lo tenemos enfrente y no queremos oírlos, ¿verdad? Por eso dice: a Abraham y a los profetas tienen, óiganlos, ¿no? Esta es la sugerencia que Abraham le da a este hombre. Y una de las cosas que impresionan es lo siguiente, dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas. Escucha esto. No, perdón, voy a volver a atrasarme un poco. Dice: él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán, ¿verdad? Entonces él le dijo, el Señor le dijo: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y Jesús estaba hablando de él mismo, ¿verdad? Porque Jesús se levantó de los muertos. Jesucristo ha resucitado al tercer día. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ya vino uno de entre los muertos para decirnos lo que hay que hacer, y todavía así seguimos griegos. En esta mañana, hermanos, el Espíritu de Dios nos dice lo siguiente: evaluemos nuestra vida delante del Señor. Vamos a ponernos de pie. Y este es el momento en el que tomamos determinaciones, ¿no?
Jesús dice: imposible que no venga tropiezo, mas hay de aquel por quien viene el tropiezo. Y la verdad es que toda persona que no predica el evangelio correctamente es un tropiezo para todos aquellos que están perdidos, sin Dios y sin esperanza, aunque estén en una iglesia, ¿verdad? Es necesario. Mejor le fuera al pastor que no predica el evangelio, mejor le fuera, se le atase al cuello una piedra de molino y se le echase en el mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces viene y te pide perdón, perdónalo. Dijeron los apóstoles: Señor, aumentanos la fe. Y eso es una petición que yo le hago al Señor constantemente. Aumentanos la fe. ¿Cuántos creen que la fe aumenta en esta mañana en nuestras vidas? ¿Cuántos quieren salir con una fe mayor, aumentada? Aumentanos la fe. Ayer, cuando meditaba en la escritura, me acordaba de aquel hombre que tenía a su hijo endemoniado y los apóstoles no pudieron echar fuera el demonio que tenía. Y el Señor le dice que si cree, ¿no? Porque se quejaba. Tus discípulos no pudieron hacer nada, y Jesús se enoja bastante, y le dice: ¿puedes creer? ¿Cuántos de aquí pueden entender esa pregunta? ¿Puedes creer? Y él le dice: Señor, creo, ayuda a mi incredulidad. Hay un hombre perfecto, y es el Señor Jesucristo. Tu religión nada es, hermano. Sea cristianismo, porque hay gente que tiene el cristianismo como una religión, y estamos tan pegados a ver lo sensacionalista de la iglesia, y la pompa y el glamour y las celebridades, que nos estamos olvidando que hay un momento en que tenemos que darle cuentas al Señor. Espíritu Santo, te pedimos que en este momento tú tomes control de la reunión. Señor, tú estás a un segundo de cada hermano que ve que está aquí. A un segundo, Señor. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, porque el Señor está cerca. El Señor está allí a un pasito.